Hola, soy Jordi Adell y en los próximos 15 minutos intentaré explicar el concepto de entornos personales de aprendizaje y sus implicaciones en el desarrollo profesional de los docentes y en el trabajo de aula. Y para ello, quizá lo más importante o lo principal sea explicar ese concepto. Porque, a pesar de que se ha acuñado hace pocos años, un entorno personal de aprendizaje lo hemos tenido y lo tenemos todos desde hace, milenios prácticamente. Definimos entorno personal de aprendizaje como el conjunto de herramientas, de fuentes de información, de conexiones y de actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender. Y es un concepto muy ligado al concepto también de ecología del aprendizaje, de ecosistema del aprendizaje. La ecología del aprendizaje es también un conjunto de contextos, bien del espacio físico o bien del espacio virtual, que proporcionan oportunidades para aprender, entendiendo contexto como una configuración única de agentes, de actividades, de prácticas socioculturales, de recursos y de las relaciones que mantienen todos estos elementos entre sí. Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, desde hace aproximadamente 20 años, han conformado un nuevo entorno o una nueva ecología del aprendizaje, que en ocasiones puede que no sea muy visible, pero que está en todas partes. Con los dispositivos móviles, las tabletas, las conexiones Wi-Fi, y el acceso desde cualquier sitio, en cualquier momento, a la Internet, nos encontramos con que las oportunidades de aprendizaje y los sitios para aprender hoy son cualquier sitio y los tiempos hoy son cualquier momento. Quizá un esquema ayude a entender mejor este concepto de entorno personal de aprendizaje. Este quizá sea el esquema que a mí más me gusta. Abajo estoy yo, digamos, y arriba hay gente inteligente e interesante. Y me comunico con ellos utilizando una serie de herramientas que tienen diferentes posibilidades y limitaciones. Me puedo comunicar utilizando blog, es decir, leyendo sus blogs, o escribiendo el mío, o Twitter, o Diigo, o Site You Like, o cualquier tipo de herramienta de la Internet, cada una con sus posibilidades y sus limitaciones. Y en el esquema las flechas son bidireccionales por una razón, porque yo no soy solo un consumidor de información, soy también un productor de información. Yo creo y comparto las cosas que creo. Hay otros esquemas quizá más complicados, este es el esquema de Scott Leslie, como se puede ver es muy sofisticado, o más sencillos e icónicos. A mí me gustan mucho estos que sitúan al protagonista en el centro, estamos hablando en el fondo de un entorno, lo que está alrededor nuestro, y que distinguen, como en este, diferentes funciones y diferentes misiones de las herramientas. Los hay más sofisticados, los hay que imitan, por ejemplo, mapas del metro, como este que estamos viendo, o los que señalan las relaciones entre las distintas herramientas, o los hay realmente artísticos. Un entorno personal de aprendizaje tiene básicamente tres partes. Tiene podríamos llamar la parte en la que accedemos y gestionamos la información. Tiene la parte de herramientas, ahora lo explicaré un poco mejor, para crear información y compartirla. Y finalmente, la que quizá es la más importante, es la parte de relación con otros. A esto le solemos llamar la red personal de aprendizaje, o por sus siglas en inglés, Personal Learning Network. Si definimos cada una de estas partes sería como sigue. La parte de acceso a la información sería el conjunto de actividades, de herramientas y de recursos que están relacionados con lo que podríamos llamar la primera parte de la competencia digital, que es la competencia informacional. Están relacionados con buscar, adquirir, gestionar, utilizar, administrar la información. La segunda parte, aquella relacionada con la creación de la propia información, sería el conjunto de prácticas, de actividades, de herramientas y de recursos que están relacionados con modificar, crear ex novo y difundir la información utilizando múltiples formatos y múltiples canales. Y finalmente, la última, y he dicho la más importante, es la red personal de aprendizaje. La red personal de aprendizaje son el conjunto de actividades, herramientas y recursos que utilizamos para comunicarnos y colaborar con otras personas de las que aprendemos y con las que aprendemos. Parte de mi red personal de aprendizaje son todos mis contactos en redes sociales, por ejemplo, con los que me comunico y que, los utilizo para aprender. Me gustaría ofrecer como 5 consejos o 5 pasos para desarrollar el propio entorno personal de aprendizaje. Todos tenemos uno, lo que pasa es que las nuevas tecnologías ahora nos han hecho muy fácil ampliar su alcance y multiplicar su poder. Antes aprendíamos de nuestros colegas, íbamos a un congreso, leíamos una revista especializada, pero hoy en día la Internet pone en la punta de nuestros dedos una enorme cantidad de recursos y de personas con las que podemos aprender.
Estos 5 pasos, aunque estén muy centrados en las herramientas, ayudarán a desarrollar y a alimentar y a engordar un poco nuestros propios entornos personales de aprendizaje. El primer paso sería descubrir y acceder a nueva información relevante. Respecto a las fuentes de información y a la selección de esas fuentes, yo aconsejaría ser proactivo, es decir, buscar activamente qué recursos y qué fuentes de información nos van a aportar más cosas. Una tecnología muy útil es el RSS, que nos permite suscribirnos a fuentes de información muy interesantes. El RSS lo podemos definir como de la siguiente manera, contraponiéndolo a lo que es la World Wide Web. En la web nosotros tenemos que ir hacia la información. El RSS nos permite suscribirnos a fuentes de información y es la información la que viene a nosotros, no somos nosotros los que vamos a por ella. Eso significa que podemos estar suscritos a una serie de fuentes que periódicamente, utilizando un cliente RSS, nos van a informar de sus novedades, no de todo lo que tienen. Quizá el segundo paso sería gestionar toda esta enorme cantidad de información que tenemos. Y vamos a gestionarla de manera colectiva y de manera inteligente. Yo aconsejaría utilizar una herramienta para gestionar favoritos como Delicious o Diigo, que nos permite no solamente guardarlos como si fueran los favoritos de nuestro navegador, sino que nos permite etiquetarlos y además compartirlos con otras personas o incluso construir recursos compartidos con colegas o con personas de nuestro interés. Y la información personal, se puede utilizar un gestor de información personal como puede ser Evernote para mantener un registro de las cosas que visitamos y que nos interesa recuperar ulteriormente. En los últimos tiempos además se ha puesto muy de moda una palabra que es la de curator o curador de contenidos, que es la persona que se encarga de seleccionar y difundir contenidos. En un momento determinado encontrar a alguien en internet que le interesa los mismos temas que nosotros y que nos proporciona esa selección de contenidos es una bendición. Pero si no existe esa persona, siempre podemos constituirnos nosotros como curadores de contenidos. Scoop.it es una de las herramientas más utilizadas por su flexibilidad y su facilidad de uso para mantener selecciones de contenidos y de difundirlos a todas las personas interesadas. La tercera idea sería, o el tercer paso sería, lo que podríamos llamar participa en la conversación. Podríamos pensar que la Internet es como una gran conversación entre miles o entre millones de personas. La idea es no dejarse o no quedarse solo en ser oyentes o en ser espectadores. De hecho, la conversación es quizá más importante que los contenidos de la propia conversación. Algún autor ha propuesto que en las redes sociales, como en Twitter o como en Facebook, uno normalmente habla básicamente de 3 cosas. Les he llamado los 3 mira. Yo he añadido un cuarto mira. Es mira lo que he hecho y muestras tu obra. Mira lo que he encontrado y muestras tus hallazgos. Mira lo que sé y contesto a tus preguntas. Y finalmente, la que hemos añadido mi compañera Linda Castañeda y yo en una publicación reciente es mira cómo me siento. Porque muchas veces estas redes sociales y esta red personal de aprendizaje no solo sirve para compartir ideas y artefactos digitales, sino también sentimientos. Un consejo más sería seguir a gente interesante en Twitter. Twitter es quizá la herramienta, a nivel personal, que más me ha aportado en los últimos 3 o 4 años, la que me ha permitido conocer a más personas interesantes, conocer más publicaciones, más experiencias, entrar en contacto con gente de prácticamente todo el mundo y la que me permite compartir de manera más rápida y más directa mis ideas, mis hallazgos, mis sentimientos, etc. Twitter, es muy fácil encontrar gente interesante. Basta que encuentres a una persona y mires a quién sigue esa persona. Y con su lista de contactos, en Twitter es todo abierto, a diferencia de otras redes cerradas en las que hay simetría, como Facebook, Twitter es asimétrica, uno puede seguir a alguien y no hace falta que ese alguien le siga a uno, pues los contactos de todo el mundo están a vistas, digamos. Y por lo tanto es posible encontrar a alguien interesante y ver su lista de contactos para seguirlos. También un buen consejo es participar en algunas redes sociales verticales interesantes, en herramientas como Ning, como Gnos, etc. Crear una red de maestros, de maestras, de docentes interesados en un tema determinado es quizá la manera más rápida y la manera más efectiva de desarrollarte profesionalmente y de acceder a recursos, a experiencias y a oportunidades de formación. El cuarto consejo, o el cuarto paso, sería no quedarnos siendo espectadores. Es decir, creemos y compartamos la información. Podemos crear o desarrollar
aplicaciones, actividades didácticas, materiales o simplemente contar nuestras experiencias en el aula. Yo creo que es fundamental porque los maestros, hay mucho talento y hay mucha innovación en nuestras aulas. Sin embargo, los maestros y los docentes normalmente hacen las cosas, pero luego no las cuentan. Y, bueno, yo doy clases en magisterio, mis estudiantes de magisterio matarían y les vuelve locos cuando encuentran docentes que cuentan lo que hacen realmente en las aulas. Uno de los elementos fundamentales para crear y compartir esta información, desde mi punto de vista, son los blogs. Por lo tanto, el consejo sería, utilizando alguna de las herramientas como Blogger o como WordPress gratuitas de la red, crear tu propio blog como tu sitio en la red, como tu casa, como sitio donde reúnes y organizas la información que quieres compartir con el mundo. Yo creo que, de alguna manera, el blog ayuda a articular nuestra identidad online, la parte de nuestra identidad que mostramos a los demás a través de las redes sociales. Finalmente, el último consejo es, todos estos conocimientos no son solo para disfrutar. Yo creo que no servirían para nada, absolutamente, si no los pusiéramos a trabajar. Es decir, si con estos conocimientos, estas herramientas, estos recursos, no intentáramos mejorar como profesionales de la educación. Algunos de los consejos que podría daros, pues, bueno, de alguna manera, una buena idea sería empezar por analizar el propio entorno personal de aprendizaje actual. Y es muy sencillo, basta coger un papel, un lápiz, ponerse en medio una figura o tu nombre y empezar a pensar qué cosas haces en Internet y usando qué herramientas. E intenta pensar en las categorías como adquirir información, buscarla, gestionarla, almacenarla, modificarla, compartirla, crearla, difundirla. Estos verbos que he empleado antes. Por lo tanto, la primera medida sería analiza tu PLE. La segunda propuesta sería enriquece tus fuentes de información y enriquécelas buscando proactivamente, como he dicho antes, nuevas fuentes de personas o recursos interesantes. La tercera, enriquece tu fuente o tu red personal de contactos, tu fuente de contactos. Es decir, de alguna manera yo creo que aprendemos de las personas más que de los recursos. Y seguir a personas interesantes conduce a recomendaciones por parte de esas personas que pueden ser muy útiles. Es más, les puedes pedir ayuda y eso funciona. En Twitter es muy habitual, porque hay una gran cantidad de docentes, que cuando alguien busca ayuda sobre algún tema determinado, pregunta en Twitter a sus contactos. Y bueno, lo normal es que al cabo de unos minutos reciba recomendaciones de otras personas que han solucionado ese problema o que lo tienen o que conocen recursos o herramientas para solucionarlo. No sería extraño que en Twitter, bueno, se organicen o comiencen a organizarse actividades colaborativas entre grupos de docentes de varios sitios. Suele surgir como una propuesta a la que se apunta gente y poco a poco van organizando, utilizando otras herramientas, esa actividad. Un buen consejo inicial sería, si no eres muy ducho en todo este tipo de herramientas, busca un guía que te facilite el camino. Básicamente que te guíe más rápidamente por esos primeros pasos que cuestan más de dar y hasta que vueles solo o sola, te guíe de alguna manera. Y finalmente, el último consejo es, bueno, vigilar un poco el karma. En Internet funciona el karma. En Internet recibes tanto como das. No esperes que sin dar, sin contribuir, sin colaborar, sin conversar, la gente quiera colaborar contigo, la gente quiera conversar contigo. Por lo tanto, piensa que es una especie de toma y daca. Tú das lo que tienes, compartes lo que sabes y la gente hace lo mismo contigo. Bien, finalmente solo dos ideas más. La primera es que un PLE, aparte de tecnología o además de tecnología y de fuentes de información, son sobre todo actitudes. Es decir, es estar dispuesto a compartir lo que tienes y estar dispuesto a aprender de los que saben más que tú. A la Internet y a un entorno personal de aprendizaje no se puede ir a enseñar ni a dar lecciones, ni se puede ir solamente a aprender de otros sin dar nada a cambio. Y hay dos ámbitos de aplicación de los entornos personales de aprendizaje que me parecen especialmente prometedores. El primero es introducir en el aula los entornos personales de aprendizaje como un tipo de actividades que potencian dos competencias clave. La primera es la competencia digital, evidentemente, usamos herramientas de la Internet. Pero luego hay otra, y es la competencia de aprender a aprender. Podríamos decir que un PLE es el conjunto de actividades y de habilidades que uno necesita para seguir aprendiendo a lo largo de la vida utilizando las tecnologías digitales. Y la segunda,
de la que ya he comentado algunos aspectos, es emplear el PLE como un espacio para el desarrollo profesional de los docentes, como un espacio en el que vas a tener oportunidades de aprendizaje para desarrollarte en aquellos aspectos de tu formación que crees que necesitan refuerzo o por los necesitas ayuda. Y creo que el desarrollo profesional es una especie de círculo que comienza con cambios en las ideas de los docentes sobre enseñanza y aprendizaje, que algunos de esos cambios en las ideas provocan cambios en las prácticas, en lo que hacemos en las aulas, y que terminan, en el mejor de los casos, con mejoras en el resultado de los aprendizajes de los estudiantes. Sobre PLE se ha escrito mucho últimamente, pero si queréis aprender más, en la diapositiva tenéis un libro, es gratis, os lo podéis bajar de internet de la dirección que figura ahí, en el que hemos reunido, una profesora de la Universidad de Murcia, Linda Castañeda, y yo, una serie de capítulos de aportaciones de diversos autores nacionales e internacionales sobre el uso de los entornos personales de aprendizaje en distintos niveles, desde primaria hasta universidad e investigación. Ha sido un placer y, naturalmente, os espero en internet y espero formar parte, y que vosotros forméis parte también de mi entorno personal de aprendizaje. Muchas gracias.